todos, aquí estamos en nuestro primer podcast de Inspira Montessori y de disciplina positiva para en la diáspora, criando para la paz. Claudia Tavares y Miosotis Coto. Hola, Saludos. hola Miosotis. Hola, saludos Claudia, otra vez aquí. Ay, sí. Nada, queríamos primero presentarnos, o sea, que conozcan un poco de ambas. Mi nombre es Claudia Tavares, soy psicóloga clínica y educadora Montessori desde el año 1999, que hice el curso en el Centro de Estudios Montessori con Marta Vicente, y a partir de ahí me enamoré más que de mi carrera, que era la psicología clínica, me enamoré de lo que es la filosofía Montessori. Y empecé a trabajar en colegios, implementando el método, y también empecé a trabajar con Marta ya en el 2001, en el año 2001, en la formación de maestro en el Centro de Estudios Montessori aquí en República Dominicana. Ya luego de trabajar en varios colegios, siempre con la metodología Montessori, en educación inicial y en primaria, primer ciclo, pongo mi propio colegio, mi propio centro educativo en el 2013, y llego hasta el 2020, cuando viene este reto 2020 que todos conocemos. Ahí lo tengo que ceder y vender, y entonces emprendo en lo que es este taller Inspira Montessori, que es un centro de educación personalizado para niños de 3 a 7 años de edad. Y lo imparto tanto de manera presencial como virtual. Y además empecé también a hacer talleres, que aquí entonces entra lo que es Miosotis. A Miosotis la conozco en un curso que fuimos a dar Marta Vicente y yo a Puerto Rico, de primaria Montessori, y ahí le conozco a Miosotis y nos volvemos a conectar ahora que puse el taller con estos talleres de implementar Montessori en casa. Y es parte de otro proyecto que tengo de un Montessori hecho para ti. Y nada, estamos aquí para servirles a los padres, para darle valor y acompañarlos en lo que sería esta filosofía de vida, que es este estilo de vida, que es la metodología Montessori. Esta es más o menos mi historia. Aquí le dejo a Miosotis que nos diga un poquito de ella. Sí, hola, saludos a todos. Me pareció algo bien interesante, es que a mí se me había olvidado que tú eras psicóloga clínica. Sí, Yo comencé, o sea, mi carrera, la que hago de lunes a viernes, yo soy intérprete de lenguaje de señas y trabajo con la comunidad sorda como desde el 2008, pero ya terminé la universidad en el 2010. Y en el 2011 yo tengo a mi hijo y buscando cositas y cositas para él, llego a empezar a explorar un poquito de lo que es Montessori a través de las redes sociales, que vemos que las redes sociales están teniendo un impacto muy fuerte en lo que es la transmisión del método Montessori de una manera más común, y menos en el aula, exacto, ¿verdad? Porque exactamente, son muchas cosas que están haciendo los papás por su cuenta en las casas con los niños. Entonces, en el exacto. 2013 yo tengo la oportunidad de venir aquí, de venir a Tampa, Florida. Jamás pensé que 4 años después me iba a estar mudando para acá a visitar una escuela de sordos Montessori que hay aquí en la bahía de Clearwater. Y me Wow, fascinó. Pude ir ahí, pude ver los niños sordos aprendiendo a través del método. Uno de los problemas que tenemos en Puerto Rico y me imagino que en República Dominicana también es la lectoescritura con niños sordos. así mismo es. Y a través del método Montessori ellos lograban aprender a leer y escribir. Era maravilloso, me fascinó. Excelente. Así que después cuando Marta llega con su ofrecimiento a Puerto Rico a través del Colegio Montessori de Puerto Rico en San Juan, pues tengo la oportunidad de certificarme en primaria, que es con niños de 6 a 9 6 años. a 9 años, 6 a 6 a 9 9 años. años. Ese es el curso.
pensando, ¿verdad?, en que lo podía utilizar tanto con mis clientes sordos como con con tu hijo. con mi propio hijo, y hasta Exacto, yo llegué a usar cosas para con mis estudiantes también, vamos, a nivel universitario. Entonces, ya luego en el 2018 yo me certifico en el programa de Jane Nelson y Lynn Lott de disciplina positiva, que son unos talleres para nosotros como padres, unos talleres de crianza, de cómo llevar una crianza más respetuosa, que es excelente. algo también de lo que habla María Montessori, de cómo interactuar con el niño como un individuo, a través del respeto y del amor, ¿verdad? Entonces, luego de ahí comienzo a hacer lo que es encouragement también con Lynn Lott, hasta que ahora comencé a hacer un máster en counseling adleriano, que es lo que estoy haciendo ahora. Y en medio de todo esto, pues creo lo que es la página Disciplina Positiva en la Diáspora, que da los mismos talleres de Jane Nelson y Lynn Lott a través de la certificación de nosotros, pero online, virtual, moviéndonos a un espacio virtual. Jamás pensamos que iba a venir la pandemia y que íbamos a estar todos Claro, encerrados. Así que fue algo que vino muy útil cuando empezamos a claro, hacerlo así, porque realmente no sabíamos que se iba a necesitar. sí. Y, Y y ahora así es mismo creo como que es muy necesario para apoyar a los muy padres. necesario, claro. Y uno de los Claro, componentes que se repite en los talleres es que los papás a veces queremos crear esta conciencia de colaboración en el hogar, pero o quieren empezar con hijos ya adolescentes o no saben por dónde empezar, o tenemos una forma de invitar a la colaboración que exige más la perfección, y es a través de esto que yo digo, tengo que traerme a alguien de Montessori para que pueda crearme estos talleres para los papás, para que puedan generar ese ambiente de colaboración e interdependencia en la casa. Y me acuerdo que llamé a Marta y Marta me dijo, no, exacto. yo no soy la persona que tú estás buscando a Claudia. Y Así de es, ese momento, pues aquí es que hemos llegado, ¿verdad? así mismo. Y de verdad que para mí ha sido un placer. Es un maravilloso proyecto Disciplina Positiva. O sea, yo también estoy aprendiendo. Me encanta y creo que sí, que está muy, muy ligado a lo que es el método Montessori. Es una combinación perfecta. Y precisamente estamos aquí en este podcast, el primero, que espero que sea de muchos, para hablar de algo, un tema muy importante, que son los planos del desarrollo Montessori, donde Montessori ahí explica todas las etapas del niño, del hombre, como ella le llama, el hombre de la paz. Y estamos nada, vamos a conversar un poco de estos planos, principalmente del primer plano, y ver dónde surge todo esto. Entonces, quien no conoce qué es eso de Montessori, que hemos estado hablando Miosotis aquí y yo, Montessori es María Montessori, es el apellido de una persona, una doctora, psiquiatra, pedagoga, que trabajando y observando a niños con retos en el desarrollo, se dio cuenta que la deficiencia que ellos tenían, vamos a decir, en el aprendizaje, era un problema pedagógico más que médico. Y a partir de ahí, ella empezó a estudiar pedagogía y crea su propio método educativo, que para mí es el mejor y el que siempre he profesado y comparto. A Entonces, mí lo que me gusta, ¿verdad? Perdona que te interrumpa, Claudia, es que sí, María logró crear, y nosotros le decimos María porque el que estudia la metodología Montessori hace de María Montessori alguien de su hogar. así Y mismo. puede ver usted en la página que todos nosotros le celebramos el cumpleaños a María Montessori y estamos hablando todo el tiempo como si ella fuera alguien de la familia. Y María creó este sistema que atendía todas las necesidades del individuo, desde Sí, fisiológicas, lingüísticas, espirituales, de todo hay un poco. Es holístico por eso, es porque atiende holístico, todas las partes. es No se le integral, queda nada. exactamente. Exacto. No se concentra solamente, vamos a decir, en el aprendizaje académico del niño, sino que ella se concentró en el bienestar del niño. Era una defensora del niño. Por eso es Y que es bien nos importante fascina. mencionar, como tú dijiste, empieza trabajando con niños en centros de salud mental, Exacto. que antes se le llamaban los asilos,
y luego a ella la mueven a trabajar con lo que son los proyectos de vivienda o los residenciales, que también es un Exacto. área donde viven personas marginadas, con niños extremadamente pobres. Pobre, A mí, exactamente. cuando tú lees el libro de El método de María Montessori, da mucha tristeza ver, como ella decía, que a lo mejor la comida que ellos le daban a sus niños en su taller era la única que iban a tener en Así el mismo, día. en el Y día, de cómo fue que ella empieza a educar a los padres, mira, si usted no tiene carne, vamos a enseñarle a hacer una sopa de hueso de carne para que el exactamente, niño pueda tener esa nutrición, o con unos exacto. pedacitos de pan. Otra cosa, porque es un Ujú. método muy comunitario a la misma vez. Se Exactamente, preocupa exactamente. mucho por la comunidad en donde está desarrollado. Exactamente. Y qué bueno que tú dices eso de María Montessori, porque ahora cuando se ve en los colegios el método, se cree que es algo muy costoso, muy caro, que es algo que se creó así y no fue así. Realmente sus inicios y su fundamento es totalmente humano y se creó vamos a decir, ella lo creó todo en la pobreza y a través de niños en esa época, ¿verdad? Le decían deficientes mentales. Y ahora, Sí, algo que a mí me impresionó y que me impresiona cuando fui a ver mis primeros salones de Montessori, porque cuando yo voy a tomar el taller con con Marta, Marta, ujú, eh, todos los demás eran maestros ya Montessori, la única que no era maestra era yo. Y algo que a mí me impresionó, que eso te dice, no es un método caro. Los materiales que están en el salón son para todos los niños. No hay exactamente, 2 o 3 o 10 de cada cosa, sino que hay exactamente. uno de cada Uno, cosa y los niños aprenden a compartir, a cuidar y a hacer buen uso de los recursos que hay en el salón. O sea que exactamente. realmente no es costoso. No, Es realmente que no. nos desviamos a otras cosas más contemporáneas y más modernas, pero no es que no sea costo efectivo, porque sí lo es. Exactamente. Así mismo es. Y son en madera, tú los has visto, porque promueven Exactamente. la durabilidad del material. Ujú. Y la naturaleza promueven todo eso. Duran hasta más no poder esos materiales. Yo Y lo son unas tengo. piezas que hablan de la historia, porque ella Exactamente. diseñó cada uno de Uno, esos materiales, exactamente. tomando en cuenta las necesidades que había en el salón y lo que ella quería proyectar. Ningún material está ahí por azar. Los Exactamente. colores están conectados, las figuras geométricas están conectadas y tú ves un color aquí y luego se repite allá y hay una conexión que uno como adulto no sabe, pero el niño sí la registra. Y si Exactamente. aquí hay un rectángulo y ahí hay un rectángulo, el niño sabe que algo hay, tienen que ver en común entre ellos y Y entonces él lo no hay nada al descubre. azar. Así mismo es. Exacto. Así mismo es. Y también con los materiales, otra cosa es que cada material llama, o sea, e invita al niño a cuidarlo. Para ellos ven que no es un juguete, que no es un juego. Aunque ellos digan, yo voy a jugar, ellos mismos ya van viendo que no, que es un material que lo va retando, que lo va haciendo, tiene su propio control de error, y van aprendiendo y así mismo lo van cuidando. Y se va creando en ello el orden interno y mental desde pequeñito. La Entonces, disciplina, la disciplina. el cuidado por el entorno. Y todo eso a la misma vez genera un sentido de pertenencia, porque yo cuido lo que yo siento que es mío. Exactamente. Y así entonces se crea todo ese respeto. Entonces, Exacto. el método Montessori abarca todos los periodos educativos, desde el nacimiento hasta la adultez, que ella realmente le llama desde la infancia hasta la madurez, en lo que son los planos del desarrollo, ya para entrar en el tema de los planos del desarrollo. Eh, este concepto surge en el 1950, cuando ya casi Montessori, vamos a decir, en su ocaso, en el ocaso de su vida, y ella describe los planos de desarrollo de dos maneras, de una forma geométrica, que le llama el ritmo constructivo de la vida, y una forma más orgánica, que le llama el bulbo. Entonces,
para entender un poquito, voy a empezar a hablarles de lo que es el ritmo constructivo de la vida. Todo esto para para que puedan ubicar a sus hijos en cada etapa de esos planos del desarrollo y que entiendan un poquito de por qué ciertas conductas y por qué mi hijo hace esto y por qué mi hijo hace lo otro. Hoy a lo mejor no vamos a poder abarcar todos los planos, sino un poco de manera general, los 4 planos, pero ya enfocarnos en el primero y en otro podcast, entonces seguimos con los otros planos del desarrollo. Vamos a decir, hablando un poco más de los mismos. Entonces, el primer plano, el que es el ritmo constructivo de la vida, de Montessori, yo soy me gusta siempre con los niños ser muy gráfica. Entonces, Visual. sí, muy visual, para que ellos lo entiendan bien. Entonces, Montessori decía que la vida del niño es como una línea, esa línea que tiene una finalidad, es otro concepto que ella dice de finalidad, y empieza aquí, desde el 0 años, con una luz, que esa luz es la creatividad, es la energía con la que nace el niño, todas sus potencialidades. Y esa línea va de manera progresiva en el tiempo. Entonces, esa progresión, ella vamos a decir, la gráfica, su gráfica era un triángulo equilátero perfecto, de color rojo. Entonces, esa línea iba progresiva de 0 a 3 años y luego regresaba de regresión de 3 a 6 años. Ese sería el primer plano. Y así mismo sucesivamente seguía de un progreso y una regresión en cuanto a las sensibilidades del niño. Igual hay que mencionar ahí cuando tú dices progresamos y que se detiene, es porque no hay ningún periodo en la vida en el que siga progresivamente de forma indeterminada. Todas las etapas Exacto. tienen un principio y Y tienen un un final. final, exactamente. Y cuando Entonces, acaba una etapa empieza otra. Y empieza otra. ese es el proceso. Exacto, entonces Exacto. progresa y regresa. Y aquí ella tenía, a ver si lo pueden visualizar, Ajá. 4 planos, unos 2 rojos Y dos azules. y 2 azules. Los 2 rojos era la infancia y la adolescencia. Eran triángulos con paredes gruesas, ella le llamaba. Y los 2 azules es la niñez y la madurez. Entonces, ¿por qué? Aquí me voy a detener, ¿por qué es rojos? Porque ella le llamaba que estaban en la infancia y la adolescencia, los niños estaban en un periodo de crisis, pero no crisis como nosotros llamamos a la crisis, sino crisis porque era un momento del niño construir, está en creación, se le llamaba el creador inconsciente. En la infancia está el creador inconsciente. Y en la adolescencia entonces vuelve a tener otra crisis, porque vuelven otros cambios hormonales, y otra, vamos a decir, ya pasa, ya formó su personalidad, pero entonces ahora ya viene siendo más él. Pero para empezar con que sería el de 0 a 6 años, cada triángulo, o sea, cada triángulo rojo también tiene unos subperíodos, como una máxima expresión de lo que se da en cada etapa, en los rojos solamente. Que en el de 0 a 6 sería los 3 años, y en el de 12 a 18 serían los 15 años en la adolescencia. Ahí ocurre como la máxima expresión de lo que se da en esa etapa. Entonces vuelve otra vez Y hay una regresión. exacto, hay una regresión para ir a la siguiente etapa. Entonces, estos dos no tienen subdivisiones porque son periodos de calma, no son de crisis. Entonces, ahí hay como vamos a decir, un crecimiento más regular. No hay No hay un pico. no hay un pico, exactamente, Ujú. porque es un periodo más de calma, que es la niñez y la madurez. Entonces, en el primer plano del desarrollo,
el niño de 0 a 3 va, se le llama el creador inconsciente, aunque ustedes saben, un bebé, uno tiende a pensar, bueno, no se mueve, depende de mí, no habla, pero el niño No está realmente pasando nada con él, no uno está pasando piensa. nada con él, exacto. Soy yo que hago toda la cosa, mamá, pero no es así. Es de 0 a 3 viene siendo el más importante, porque ahí dice Montessori que está dos conceptos muy importantes que se dan, que es la mente absorbente y los periodos sensibles. Eh, y también ahí están todas sus potencialidades y está sensible, absorbiendo todo lo que es el ambiente, lo que es el movimiento, lo que es el lenguaje, las sensaciones, todo lo está absorbiendo, pero de manera inconsciente. Él no está. Antes de que sigas ahí, Claudia, hay una cosa muy importante y que se da con el nacimiento del niño, y es que Montessori señalaba que solamente la especie humana era capaz de tener 2 etapas embriónicas. Somos un embrión dentro del útero de nuestra madre, donde se están dando todos estos cambios físicos que generan de 2 células un bebé en un periodo de 40 semanas. Y luego, cuando el niño nace, hay otro periodo embriónico, pero esta vez es psicológico, y ella le llamaba así un periodo psicoembriónico, porque aun cuando no hay esos cambios de que están creciendo los dedos o los brazos o los ojos o lo que sea, pero la psiquis, el cerebro del niño está todavía en un proceso de madurez a nivel casi de un embrión, donde el niño todavía no reconoce colores, no puede ver, no puede hablar, no hay una coordinación motora, no hay un control de esfínteres. Hay una serie de cosas que todavía no están presentes y es en ese periodo de esos primeros 3 años donde de forma inconsciente el niño va desarrollando esos poderes y poco a poco Exactamente, buscando cómo ser el maestro de esos poderes, pero todavía está muy lejos de eso. Es exacto. Ella le completamente llama el embrión, dependiente. uh-huh. Ella le llama Ajá, el embrión físico cuando se está formando el feto, y el embrión espiritual, a eso, espiritual, el espiritual, exactamente. cuando está formándose todo lo que sería todo, hasta su espíritu, su Su psiquis, su personalidad, personalidad. todo Y es, eso, sí, y es de 0 a 3 años, de 0 a 3 años. principalmente. Eh, entonces, en esa etapa de 0 de 3 años vemos lo que es la mente absorbente, que es cuando el niño absorbe todo. No sé si siempre le dicen, los niños son como esponjas, o sea, si realmente es así, pero es de 0 a 3 años que más se da en lo que es la mente absorbente. Bueno, de 0 a 6 realmente, en el primer plano del desarrollo. De 0 a 3 él lo hace de manera inconsciente, y de 3 a 6 ya es el creador consciente que todo eso que él absorbió, entonces ya empieza de manera queriendo hacerlo por él mismo, desarrollando todo eso que él absorbió en el periodo del embrión espiritual. Vamos a decirlo Algo bien así. importante aquí y que es psicológico y toda la familia lo experimenta es que cuando el niño nace, pues el bebé lo que ve a su alrededor es que de alguna manera él es inferior a los demás porque todos los demás pueden hacer todas estas cosas que él ve como hablar, entenderse, caminar, ir al baño, moverse. Él está atento a todo lo que pasa a su alrededor. Él no lo puede hacer. Entonces, cuando el niño comienza a tener un poco de control sobre todos estos poderes que ha ido desarrollando a lo largo del primer año y los primeros 2 años de vida, empieza a querer utilizar eso que aprendió. Y ahí es donde empezamos a ver la primera confrontación entre los padres y el niño, porque él quiere usar eso que aprendió. Y sus papás están acostumbrados a una figura que casi no se mueve, que se contenta con muy Totalmente poquito, dependiente. que depende, entonces empiezan a llegar los papás, no, porque el niño no se está quieto, el niño se mueve, el niño no respeta. No es eso, estamos viendo un individuo que dice, yo ahora me puedo mover, yo ahora Totalmente. puedo explorar. Yo llevo 1 año y medio sin hacer nada, solamente mirando, mirando, mirando,
yo quiero usar eso que yo he aprendido, que tengo, que no sabía que tenía. Y exactamente, y eso es explorar, muy interesante, claro. así mismo es. Y entonces así, ahí es que viene que de 3 a 6, entonces ellos son así mismo, bien activos, le llaman los niños de las manos, los niños de todo, porque todo lo manipulan, también los niños de los muebles, porque también o están en el piso, sentados en el piso, en alfombra, o están en los muebles, en escritorios, Ujú. manipulando y trabajando. Y ya es En el Montessori trabajador les consciente, llamaba, en el, inglés tra- le dicen los pequeños constructores, los el builders, que ella trabajador le llamaba. el trabajador consciente, Sí, se porque llama ya él sabe que lo puede usar. Ya ahora es exactamente, cómo lo uso. O sea, yo tengo las manos, que son unas herramientas, pues cómo las uso y en dónde las puedo exactamente, meter, dónde las puedo sacar, todo eso. Y así exploran otras áreas, por ejemplo, la boca, que vemos que el niño se mete todo a la boca en un sí. tiempo, Ajá, porque cuando están tiene más, bebecitos, accede más control a la boca rápido y entonces yo me puedo meter algo y lo puedo sentir más rápido que de la mano que se me cae, que se me resbala. Y con la boca tienen más control sobre lo que tienen y claro, pueden claro. explorarlo más rápido. Además de que está en una conexión lo de la boca con o sea, cuando la mamá amamanta el niño, esa es su primera, vamos a decir, experiencia Es sensorial. reflejo. Entonces, Ajá, ahí empieza, por eso todos se lo entran a la boca. Y uno a veces como sin saber, ay, pero todo se le entra a la boca, pero es que realmente es de manera natural, así que aprende primero. Y ya luego entonces, a medida que va desarrollándose, entonces va utilizando sus manos. Montessori le llama a los niños exacto, sí. de los muebles también a esa edad. Entonces, en eso, aparte de la mente absorbente, también está lo que son los periodos sensibles, y esos periodos sensibles se dan de 0 a 12 años. Los periodos sensibles son bloques de tiempo en la vida de un niño en lo que él está admirado de su medio ambiente. Son las potencialidades que posee el niño, que está sensible para aprender todo lo que le rodea. Y estos periodos, por ejemplo, de 0 a 6 años, son la coordinación de los movimientos, el desarrollo del lenguaje, el orden mental y el refinamiento de los sentidos. O sea que de 0 a 6 años, por eso que vemos que el niño es que realmente quiere moverse, quiere controlar sus movimientos, y uno va viendo cómo poco a poco él lo va logrando. El refinamiento de los sentidos, el niño utiliza sus 5 sentidos, como hablamos ahora, el sentido del gusto, con la boca, el del tacto, el del oído, él le está refinando todo. Eh, Esto le digo porque a veces ya uno como adulto, no sé, con vamos a decir, el piloto automático, uno no utiliza todos sus sentidos, pero ellos sí. Ese periodo sensible, ellos absorben todo, ven todo de manera más, vamos a decir, más magna, más grande, que como nosotros los adultos lo vemos en ese Y periodo. mira, Claudia, lo que estábamos diciendo al principio, nuevamente, o sea, estamos viendo de un método educativo que se encarga de concentrar en él todas esas áreas de todos esos periodos sensibles. Yo no creo haber visto otra cosa así que pudiera trabajar cada uno de los periodos sensibles del niño, o sea, que atiende de verdad todas las necesidades del niño según su Exactamente. edad y según el periodo en el que el niño está. Sí, porque Montessori observó todo eso en los niños cuando hizo su método, su investigación. Y Estamos hablando de algo a lo que le dedicó mínimo 40 años, porque ella empezó exactamente. muy joven y lo Ujú. que pudo poner a prueba en casi todo el mundo, porque ella empezó en Italia, pero hizo muchísimo trabajo en América, hizo mucho trabajo en Europa, hizo mucho trabajo en India. En la Ella India, se movió de un sitio a otro, que logró moverse bastante para poder expandir. así mismo. Y todo fue con niños, o sea, ella observaba la conducta de los niños y veía lo que ellos mismos hacían, o sea, ella si dejaba ella por ejemplo cuando los materiales, descubrió que los niños, la libre elección del material, eh, cuando una vez dejó en un closet todos los materiales
y no llegó a tiempo, entonces los niños mismos lo abrieron y ellos eligieron los materiales que ellos querían. Y ahí ella se dio cuenta, pero el niño elige libremente su material, yo no tengo que imponérselo, que es un poco de lo opuesto a lo que es la educación tradicional. Ahí A me lo que salió un muchos poquito. papás traen lo que es el miedo que tienen los papás, y yo estuve ahí que uno decía, pero ¿cómo que ellos escogen cualquier cosa que ellos Sí, quieren? sí, Y es que exactamente. de verdad hay niños que hasta que no están listos para pasar a otro material, Sí, no lo van a aprovechar, necesitan saciar la necesidad que tienen con ese material primero para entonces después sentir que quieren pasar a otro. exactamente. Y ahí volvemos a los periodos sensibles. El niño tiene esa sensibilidad de 0 a 6 años de tocar, de ver, de manipular, de tener orden. Él mismo exige el orden, él mismo con su trabajo en el ejercicio de vida práctica adquiere el orden mental y además va desarrollando su lenguaje. O sea que es porque él tiene esa sensibilidad. Entonces, los periodos sensibles de 6 a 12 años en el niño sería la imaginación creativa, la abstracción, la absorción de cultura y el aspecto social en lo que es la moral y la justicia. No sé si los que tienen hijos de 6 a 12 años ven que tienen un sentido como de justicia y de Ujú. como que Sí. son muy justicieros. Y también le gusta conocer de todos los países, todo lo que es la cultura. Y también tienen mucha creatividad y mucha abstracción. Es porque ellos están en ese periodo sensible. Ya luego de esos 12 años, ya el niño, ya todo lo que él, vamos a decir, todos esos aspectos, lo va a desarrollar de manera, vamos a decir, con voluntaria. Pero no, porque él tiene como la facilidad, los periodos sensibles, como esa facilidad de absorber todo eso en Mira, ese algo tiempo. que a mí me parecía fenomenal de cuando tomé el taller de María Montessori y luego lo pude leer en uno de sus libros, es que a mí me fascinó ver en niños de lo que nosotros llamamos acá primer, segundo y tercer grado, que en Montessori es primaria, niños haciendo geometría, niños trabajando complejas formas de fracciones y álgebra. Entonces, después leo en uno de los libros que ella decía, es que este es el periodo. Después de los 12 a los 18 hay otras complejidades de tipo social que el niño no tiene la cabeza en ese lugar para ponerse a atender conceptos tan complejos sobre ese. Y Ajá, que se entonces, viene siendo la adolescencia, el plano del desarrollo exacto, de la adolescencia, el 12 a pero ya 18. ellos están en otro interés, ya no Exactamente. quieren trabajar eso, ya el tiempo para eso pasó. A mí me pareció increíble, entonces cuando yo me mudé para acá, que mi hijo está en una escuela normal, pero ellos hasta hace poco eh, estaban siguiendo un sistema, no sé de quién, que de forma abstracta, porque no tienen cosas concretas como Montessori, que eso es algo, vamos de lo concreto a lo abstracto, ellos empezaron a trabajar algunos aspectos de la geometría y de la álgebra. Sí, Entonces, cada vez que yo iba a las reuniones de padres, yo como experta en Montessori levantaba mi mano y decía, esto está bien, ellos van a absorberlo. La preocupación es exactamente. para el padre que ni siquiera recuerda cómo hacer eso y no sabe cómo ayudar a un niño en primaria con esos deberes. Pero Exactamente. efectivamente el niño se acopló, el niño se lo aprendió y el niño lo Exactamente. dominó. Entonces, ese tipo de cosas que después dejamos para la adolescencia, María Montessori las tocaba en primaria, el niño las Exactamente. absorbía cuando las quería absorber y las Claro, disfrutaba. Era exacto. Porque tiene el interés. espectacular. Exactamente. Entonces el sistema, vamos a decir, tradicional es todo lo contrario a lo que es los planos del desarrollo. Y esto de los periodos sensibles y la mente absorbente, porque entonces toda la información se lo dan en un periodo de crisis, que es la adolescencia, donde a él no le interesa nada de eso. Nada de eso, Ya no hay tal está, interés. ya lo que le está descubriendo su cuerpo, eh, es más social, ya se va despegando todavía más de la familia y no le interesa para nada la cultura.
pero en cambio de 6 a 12 años sí. Y el niño no no está en crisis, es lo primero, sino que él está en un periodo estable donde capta todo, absorbe todo eso de manera fácil, de manera más fácil. O Exacto. sea, que realmente uno debe de enseñarle todos esos aspectos académicos hasta los 12 años. Y ya luego, de 12 a 18, involucrarlo más en algo que le Actividades interesa, sociales, actividades sociales, cosas que es sociales, algo que le interesa. Ese viene siendo claro, el plano de desarrollo de la adolescencia. Y ya luego, exacto, y ya luego en la madurez, ya es cuando son universitarios y están interesados en descubrir la misión de su vida. Entonces Montessori exacto, los llama el hombre del desierto. Montessori lo llama ya en la madurez, que está solo en el mundo como en un desierto y debe comenzar a hacer su propio camino, a construir su propio camino. Y ya está eh, ahí, ya ella es como es la línea, sigue ya hacia sigue, adelante. Ya ujú, no hay más exacto. triángulos, ya no hay más triángulos. Ella lo podía haber seguido, pero para efectos de lo que ella hace con el niño, pues Claro, termina ahí, ¿verdad? Algo que a exactamente. mí me parece bien interesante es que los papás, y hasta yo estuve en eso, y me imagino que tú también, ese periodo de aceptar que el bebé ya no es un bebé y que ya está entrando a un espacio donde está reclamando su independencia, Ujú. eso es un proceso muy duro. Sí, sí, Y entonces, sí, más cuando tenemos a un niño que todavía no está diestro en las cosas que quiere hacer, y nosotros pensamos bastante en eso de los regueros, de que de la torpeza o de que se puede dar un golpe o otras tantas cosas que nos vienen a la mente. Pero este es el periodo donde uno construye el individuo del mañana, porque hasta así los mismo, 6 años el niño sí, viene con un libro mental en blanco así y va mismo. escribiendo las definiciones de quién soy yo, eh, Ujú. quiénes están a mi alrededor, cómo son esas personas, son buenas o son malas, cómo es el mundo a mi Cómo es el alrededor, mundo a mi cómo yo alrededor. aporto al Ujú. mundo a mi alrededor. Exacto, Entonces, en la medida en la que nosotros proveemos ese espacio para desarrollar esas áreas y el individuo se va sintiendo más independiente, pues de esa misma manera es más sencillo que ese individuo pueda tener una transición a los otros planos más exacto. colaborativos, más en armonía, buscando más ser metas en común con todo el grupo, que es la familia, el primer grupo al que Su está primer expuesto, grupo, exacto. Y ya en luego en vez el de buscar colegio, pues más, también. Ujú, exacto, en vez de buscar más ujú. metas individuales, egoístas, que Exacto, están centradas en el mismo. Eso se da en los exacto. primeros 6 años. Y Sí. nosotros tenemos Yo esa cuando, oportunidad de eso. Exacto. Claro, sí, cuando yo tenía el colegio y ahora también en el taller, pero más en el colegio, yo le decía a los padres, es que de 0 a 6 años es la base, más cuando venían esos padres, bueno, pero que yo lo voy a inscribir en primer grado, que a los 6 años. No, la base es de 0 a 6 años. Aunque usted no lo vea ahora, el fruto, usted lo va a ver a partir de los 6 años y después en toda su escolaridad, que viene entonces ya la niñez, que es más que el periodo de calma. Pero eso que se construye de 0 a 6 es la base, es lo más importante. Atendiendo a su lenguaje, o sea, si tiene algún reto en el lenguaje, preocuparse en hacerlo en esas edades. No, pues cuando él esté más grande es que me voy a preocupar en que él cualquier reto lo pueda superar. No, es de 0 a 6 años, en su motricidad fina, en su motricidad gruesa. Ahora es que puede, porque luego ya usted va a ver cómo él a los 6 años despega solo. Y era increíble, así mismo, cuando había niños que tenían retos, tanto en el lenguaje, en su disciplina, en su coordinación motora gruesa. Ciertamente, si llegaban a los 6 años, a los 7, entonces ya, ¿cómo despegaban solos? Y decían, sí es cierto, o sea, valió la pena hacer el esfuerzo de lo que sea en esas edades. O sea, que realmente ese primer plano, que es el que estamos hablando hoy, es el más importante, es la base de todo El más crítico. y el más crítico.
Así Sí, mismo. el más crítico. Incluso, mira, que esto es algo, ¿verdad? Ahora mismo con la oportunidad de que tú estás haciendo esto virtual, nosotros hemos tenido la oportunidad de que tú puedes darle tutorías a mi hijo a Sí, distancia, porque como todos saben, los hijos de uno no quieren estudiar con uno, quieren estudiar con, exacto. con otras personas. Este, eh, Así es, como tú estás diciendo, si ya tú sabes que hay un reto, vamos a buscar cómo resolver el reto. No sigamos postergando el reto para más después, más después, más después, porque si hoy el claro, niño no tiene las herramientas para poderlo resolver él solo, nosotros claro, como adultos podemos proveer esa exacto, oportunidad para que lo pueda resolver. No, no se lo vamos a hacer, sino que proveemos la claro, oportunidad con los claro, recursos apropiados para que se pueda hacer. exactamente. Así mismo es. Aprovechando la edad. Por eso es tan importante Exacto, conocer estos planos y lo que ocurre en cada uno. Porque entonces ahí uno como educador y los padres entienden entonces más al niño. En la medida que uno lo observa, su comportamiento y lo entiende y lo respeta, eso también habla mucho Montessori, respetar como el niño nació, porque también eso pasa mucho, uno se pone como, desde que está en la barriga quiere un estereotipo de hijo, y no, el niño viene, como yo le decía, con la línea, esta primera, desde 0 años, esa luz que dice Montessori, es todo lo que él trae, es toda su creatividad, todas sus potencialidades, que no es uno que se lo da, sino él viene así, entonces observar y ver cuáles son sus preferencias, cuáles son, qué le llama la atención, entonces uno simplemente es un guía de exacto, prepararle su ambiente para que él se desarrolle esas sensibilidades, que él está, ¿verdad? Que está sensible para aprender, su motricidad, su movimiento, su lenguaje, su orden eh, y todos sus sentidos. Entonces uno es la guía, no es que uno como adulto, tanto como educador como padre, se lo va a imponer. No, lo más importante es observar cómo ese niño viene, todo, sus preferencias y todo, ir guiándolo. O sea que eh, criar no es fácil, nunca ha sido no, fácil, pero no, así mismo. gracias a todas estas herramientas y el Internet es maravilloso en eso. A lo mejor hace 10, 15 años atrás no había tanto que tú pudieras ver en el Internet de dónde dejarte guiar. Ahora hay comunidades cibernéticas que ayudan muchísimo con estas cosas y contactar. Si usted tiene duda, contactar. Eso siempre ayuda mucho y es muy importante. Exacto. Bueno, Claudia, aquí ya nos tocaría hablar de esos papás específicamente que tienen esos Sí. niños de 0 a 3 y de 3 a 6, cómo ellos le van a colaborar a sus hijos en este Ujú. periodo tan crítico a poder satisfacer esas necesidades. Exactamente. Y yo diría que en el periodo de 0 a 3, el estimularlo en su movimiento. Mi experiencia con mis hijas, desde pequeña, o sea, desde bebecita, las ponía en el suelo. Eso de que, ay, siempre uno tiene, ay, que se va a enfermar, para nada. Todo es una creencia. Yo las tiraba en el piso y desde ahí ya iban cogiendo su tono muscular, su fuerza para el gateo y ya luego para caminar. Estimularlo simplemente así, hablándole con claridad, o sea, no, ay, ese, esa ñoñería, lo que traen es entonces que el niño así mismo como que hable y hablarle todo. Generalmente cuando es el primer hijo uno casi comete ese error, estar como tan concentrado en que si le estoy amamantando, que si los oficios de la casa, entonces uno no le habla. Entonces ahí viene que el niño realmente no tampoco se despierta esa sensibilidad. Entonces hablarle, Cuando tú dices de hablarle, porque yo recuerdo que yo hacía mucho con mi hijo, era explicarle como que ahora te voy a bañar, me voy a mover exactamente, para aquí, me ves, estoy aquí, estoy fregando, voy exactamente, ahora, y como que mantener esa comunicación explicando lo que comunicación. uno va haciendo. Exactamente, que yo
pienso a veces que se ha perdido mucho con el tema de los dispositivos, la televisión, el celular, y cada vez más hay familias como silenciosas, porque están todos concentrados con la tecnología. Entonces eso, como no rescatarlo y hablarle a sí mismo. Y ahora vamos a comer y te voy a dar, vamos a probar zanahoria cuando ya tienes, cuando empiezas a probar los primeros alimentos, darles el nombre específico de cada cosa. Eh, Siempre nombrando todo lo como es. Igual para Eso, las partes del cuerpo las del partes del mismo cuerpo, niño, o sea, la nariz, exactamente. tus Mira tu ojos, tu mano, cabello, tus exactamente. dedos, tus Tus bebés, uñas. así mismo. Yo recuerdo, por ejemplo, con mi hijo, eh, yo llevé a Enzo, le teníamos que hacer querían hacerle una evaluación y él tenía como 5 o 6 años y me recuerdo que la psicóloga me dijo, wow, su nivel lingüístico está como un niño de 12 a 14 años, porque sabe muchas palabras, me decía ella. Y Eso es así. entonces le digo, riéndome, yo compraba las revistas National Geographic y yo lo sentaba y le leía toda la revista según yo la iba leyendo, porque como me entretenía leyendo, pues se la leía a él también. Exactamente. Y iba poco a poco leyéndole la revista y le enseñaba las láminas, y siempre nos hemos mantenido leyendo, hablándole con mucha propiedad, y al Exacto. punto, hoy por hoy, él habla con más propiedad que yo, Sí, así es. incluso. Y yo lo he sabido llevar a sitios que la gente me dice, pero él es adoptado por cómo él habla, porque yo tengo mi acento puertorriqueño muy, tú sabes, marcado, Exacto, y claro. él no tiene ni siquiera un acento marcado. Yo Puertorriqueño. no, él es Exacto. mi hijo, es que él habla mejor español que yo. Pero viene de eso, de que uno desde muy pequeño está todo el tiempo hablándole con mucha Exactamente. propiedad, expandiendo ese vocabulario, exponiéndolo y uno tratando de tratar como un individuo en vez de como un bebé, es tratar Es al niño como un individuo, como un como individuo. un igual, esa es la palabra, como un igual. Sí, bueno, así mismo es. Eh, Eso está excelente. Y lo otro es lo sensorial, darle, exponerlo, tanto en el agua. eh, Montessori también habla mucho en lo que es la formación del hombre, acariciarlo. En esa época los niños como que no se podían acariciar ni besar, o sea que algo, no, o sea, el bebé si tú lo acaricias mientras lo amamanta, todo ese toque, ese contacto, todo eso lo desarrolla y lo estimula. Y no solamente es, porque también pasa mucho eso, ay, yo quiero que se aprenda los colores, que me aprenda a decir desde un Las año, letras, que me aprenda las letras, o sea, como esa competencia, pero no, es como lo básico, lo cotidiano de la casa, es lo que realmente el niño necesita y lo que lo va a desarrollar. Y mira, es ese algo contacto, ese cariño de la que a mamá. mí me da risa, porque los papás quieren mostrar cómo hacer tareas del hogar después de los 10 años. Exactamente, No, ya eso ahí se fue, ya así eso no mismo, está ahí. así La mismo. etapa para mostrar las tareas del hogar es entre los 0 a los 6 años. Así Y mismo, ya de ahí el niño lo en que va es infancia. perfeccionando lo que ya sabe Exactamente, hacer, exactamente, pero así ya mismo lo es. sabe hacer. Entonces, yo recuerdo, no sé dónde fue que lo leí, en una de las lecturas, y creo que María Montessori decía eso, como que, o sea, el periodo empieza, el periodo acaba y empieza otro periodo. Estamos en otra Una cosa. cosa, exactamente. Ya Así pasó mismo, ese tiempo. Entonces, así exacto, mismo es, y uno nota en el niño de 2 y 3 años un deseo de colaborar en la casa, que ellos quieren hacer todo, quieren barrer, quieren así cortar, mismo. quieren mapear, Sí. quieren usar la Em- lavadora, y a los 6 Empiezan a, años eso sí, de ya no lo repente hacen más. empiezan a sacar todos los calderos, toda la olla, porque está Exacto, viendo que mami está cocinando y yo quiero saber qué es eso. Y empieza, mi mami está vertiendo y yo quiero hacer esto, entonces es dejarlo que se exacto. Y a los desarrolle. 6 años eso es como No, una ya, luz que se apaga, un receptáculo, ya no le ya interesa eso eso. pasó, así mismo es, Sea, ya eso pasó. ese Pues momento de ahí era que demostrar yo, ajá, colaboración es ahí, es de 0 a los 6. sí, exacto. Por eso yo te decía que ya después de ahí, ya viene, hay que como forzar su voluntad, ya es por si él quiere, pero no porque ya, no es porque lo puede absorber
en esa etapa de 0 a 6 años. Ya después hay que depender de su voluntad y ahí uno va como más forzado. Entonces dice, ay, pero que me da trabajo. Claro que sí, porque ya pasó. Ya el momento de tú hacerlo, de tú dejarlo, pasó. Eso es igual como que ellos quieren subirse el pantalón, ponerse la ropa. Entonces, porque uno está rápido, porque tiene que llegar rápido al colegio o al trabajo, entonces se lo hace uno. Entonces, ya ellos también van perdiendo el interés de hacerlo, porque tú se lo estás haciendo. Pero él está en esa etapa de hacerlo por él mismo. Por eso Montessori decía, ayúdame a hacerlo por mí mismo. Ese es el niño de 0 a 6 años. Ayúdame a hacerlo por mí mismo. Porque él quiere hacer Exacto. las cosas él solo, pero entonces los padres, por el tiempo, por a veces creencias que son erróneas, de que no puede hacerlo, el mismo padre corta esa etapa, cuando es la mejor etapa. Entonces ya se lo viene a exigir a los 6, cuando ya no, ya está en otra cosa. Obviamente queremos que las personas que oigan estos podcasts puedan identificar en qué periodos están con sus hijos, porque también Exacto. uno no sabe de nada de esto y es más fácil como que, no, vamos a movernos, yo sé lo que estamos haciendo y ya después él aprenderá. No funciona así. Las cosas no llegan al cerebro por osmosis, sino que llegan por práctica, ¿verdad? Pero Sí, si usted es un papá que está ahora preguntándose en cuál etapa está su hijo y si a lo mejor está en este primer periodo, pues puede tomar unas cosas en consideración, como dice Claudia. Lo primero, deje que su hijo haga las cosas él o por ella, él o mismo. sea, déjeme hacerlo yo mismo, ¿verdad? Deje que la criatura lo intente. Tenga Tener la paciencia. paciencia, tener la paciencia Se va a equivocar. y darle su tiempo. El tiempo del Darle niño no es el tiempo. mismo que nosotros. No es el mismo que Y nosotros. algo que podemos aprender de nuestros hijos, que es una cualidad que nosotros con el pasar de los años vamos perdiendo. El niño tiene, que esto es algo que decía Alfred Adler, que es la invitación a tengamos el valor de ser imperfectos. El niño tiene en esa etapa el valor de ser imperfecto. Al niño no le importa cuántas veces se cae, lo vuelve a intentar. Cuántas veces se le derrama un vaso, lo vuelve a Bueno, intentar. sí, Pues así en mismo. vez de nosotros pensar en algo que se riega, en que tengo que, ¿por qué no lo vemos como a través de, oye, mi hijo es perseverante, mi hijo Exactamente. es consistente, es Consistente. Ujú, disciplinado? así mismo. Todas esas cualidades ya están en él. Exactamente. Ya Es ves, nosotros poderlo ver y poderlo sí, decir y observar y decir, reconocer, oh, está sucediendo esto, lo está intentando, lo está está intentando. perseverando. Exacto. Y simplemente a veces con nuestro silencio de observadores ya estamos contribuyendo a ese hombre de paz Muchísimo. que plantea Montessori. Estamos Exacto. contribuyendo a un excelente ser humano. Hay No, que evitar no, rescatar, hay que evitar exactamente, rescatar, tenemos que darle la oportunidad de que se equivoquen, de que lo vuelvan a intentar. Y si piden ayuda, una cosa es dar una ayuda y otra cosa es terminar todo el trabajo. así mismo. Son dos cosas bien diferentes. Claro, claro que sí. Una ayuda y dejarlo ya solo. Y disfrutar ese proceso, disfrutarlo como padre, Disfrutar, disfrutarlo. disfrutar, poder ver. Mira, no hay una cosa más linda que cuando un hijo logra hacer algo por él mismo y se llena de orgullo. Uno ve esa cara iluminada, esa sonrisa, esa celebración. Usted puede celebrarlo también. Exacto. Y Y celebrando su trabajo, celebrando su si trabajo. su hijo reconoce como un logro propio, no de usted, propio, lo que ha logrado, usted ha hecho el mejor trabajo del mundo. Y esto yo sé que Claudia lo ha visto en su salón, yo lo he visto aquí también, que a lo mejor yo puse toda mi disposición para que mi hijo aprendiera a leer y a escribir, o Claudia con sus estudiantes para que hicieran A, B o C. Y ellos dicen, Exacto, yo lo hice, yo lo logré, el logro es de ellos. No se exacto. acuerdan que No uno los de él. ayudó para nada. Claro, Está bien. exactamente, exactamente. El Porque, mayor orgullo entonces, que uno siente como educador y como padre, que él lo logre. No que lo realmente logre. no el mérito de uno. No, que él lo logre. Y esa cara de felicidad es la mejor recompensa que uno puede tener. De verdad que sí. Exacto. Cuando lo hacen por ellos mismos solos, cuando ellos descubren algo y cuando después de ahí ellos se expanden a ser creativos, que de ahí
Con algo que tú que aprendió, entonces ellos van evolucionando y transformando eso que tú hiciste, algo mejor. Ya ahí entonces ya uno, es el mayor premio que uno tiene. De verdad que sí. Exactamente. Y aprender a escuchar a nuestros hijos, que hay veces que uno va a querer imponer el estilo de uno. No Así es el es, estilo de ellos necesariamente. Y aprender con humildad a prestar oído a cuando nos dicen, a mí no me gusta hacerlo así o yo no lo quiero hacer así. Si uno pudiera ponerle ese respeto a las cosas que dicen o hacen nuestros niños menores de 6 años, sería más sencillo. Mira, hace poco yo estuve en el teléfono con una persona que de hecho es tu clienta, Mari Tere, y ok, recuerdo, la bebé no estaba lista para sentarse en el car seat y en el asiento protector. Y entonces la bebé tiene 2 años y le decía, no, no, todavía no, en inglés, porque ella solamente habla inglés. Nos quedamos nosotros hablando en el teléfono, puedo decir como 20 minutos. Y entonces en un momento la bebé dijo, ahora sí. Y fue y se sentó en su asiento protector y ya nos podemos ir. Yo quedé, quedé emocionada y fue exactamente, espectacular para mí estar presente en ese momento de poder ver este cambio, todo por el respeto que se le proveyó a la niña, de esperar a que la niña estaba lista. Esas son las exactamente. pequeñas victorias de la vida, el uno poder reconocer ese tipo de cosas, porque el que un hijo te pueda comunicar lo que siente, lo que necesita, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y ya ahí está garantizada todo, hasta la adolescencia, que va a confiar en Exacto. ti, que es la etapa más crítica, Más crítica, más crítica, o sea, que te va a confiar todo, porque ya en su niñez se lo está diciendo, mira, sí, ya estoy lista. O sea, es algo maravilloso, de exacto. verdad que sí. Entonces, nada, mi Osoti, mira el tiempo, Sí, ya va mucho. terminamos hoy aquí, pero esperamos, ¿verdad?, que los que escuchen Sí, hoy se beneficien de esto. Donde sea que Claudia lo suba, si nos comparten su sí, opinión, qué le pareció, si tienen preguntas, si tienen dudas, que Claudia pueda, que podamos expandir en el próximo episodio. exacto. Eh, Sí, nos faltó el bulbo, los planes de desarrollo según el bulbo, y ya entonces hablaron ya del segundo plano, que es de 6 a 12 años. Esto se va a subir en YouTube, en el canal de Inspira Montessori, y también va a estar promocionándose en nuestras redes sociales. Eh, y nada, queremos que a quien usted crea que lo necesite, que necesite escuchar todo esto, conocer, que tengan niños de 0 a 6 años y también las otras edades, entonces nada, lo invitamos a que pueda aprovechar Compartirlo. todo esto, sí, Ujú. aprovechar todo esto que hemos hablado. Y hacer una comunidad, eso es lo más importante, porque no hay por qué sentirse solo en la crianza. Estamos todos aquí y unos ya pasaron por eso, otros estamos pasando. Y mientras Exactamente, estamos todos en el mismo barco, como que no se siente tan difícil, ¿verdad? sí. En febrero yo voy a tener un taller, eh, el primer taller para implementar Montessori en casa, eh, un poco más extenso de que yo les di a ustedes en disciplina positiva de tarea de limpieza, hablando un poco de manera general del método Montessori y introduciendo otros materiales, otras presentaciones. Así que también van a estar viendo esta parte del taller para el que esté interesado, padre o madre, de empezar a implementar este estilo de vida, esta filosofía Montessori. Así que sigan en nuestras redes. Ya estoy en Instagram, en Inspira_Montessori y en Facebook Inspira Montessori. Y Miosotti creo que está No, en Facebook, el yo grupo. estoy en Facebook, tenemos un grupo que se llama Disciplina Positiva en la Diáspora y tan pronto haya creado, que espero hacerlo en estos días, en la página de Instagram, pues entonces la podrán ver ahí también. Exacto. Bueno, así Bueno, pues que tengan un nada. lindo día. Sí, igual, espero que sea de provecho todo. Muchas gracias, Miosotti. De nada, nos vemos pronto. Sí, nos vemos en nuestro segundo podcast. Espérenlo.